Lárisa es la capital de la región de Tesalia, que se compone de una gran llanura, a diferencia del resto de Grecia, que suele ser un terreno más accidentado. Esto la hizo ser muy próspera desde la antigüedad, entre otras cosas por ser un terreno apto para la cría de caballos, lo que contribuyó a obtener grandes jinetes y una influencia decisiva con su caballería tesalia en los ejércitos griegos antiguos, sobre todo con Alejandro Magno. La caballería tesalia fue una de las tropas de élite de la antigüedad que fue parte del ejército de Alejandro, y es una de las cosas que se puede resaltar cuando uno está en Larisa, la capital de Tesalia. Plutarco nos cuenta que un criador de caballos de Tesalia llamado Filónico le llevó a Filipo II de Macedonia un caballo para venderlo en 13 talentos, pero que al intentar probarlo a los jinetes les pareció indomable. Filipo lo descartó y fue ahí cuando su hijo Alejandro Magno, que aún era un adolescente, le dijo: ¿qué caballo pierden solo por no tener conocimiento ni resolución para manejarlo? Filipo, un tanto irritado, le respondió: increpas a los que tienen más años que tú, como si supieras o pudieras manejar mejor el caballo. A lo que Alejandro respondió: este ya se ve que lo manejaré mejor que nadie. Por lo tanto, Filipo lo desafió a hacerlo y apostaron que si no lo lograba, Alejandro pagaría el precio del caballo. Alejandro se acercó, lo tomó por las riendas y girando lo puso frente al sol, pensando que el caballo, por ver su sombra que caía y se movía junto a sí, era por lo que se inquietaba. Lo acarició y lo elogió por un momento, y viendo que el caballo se iba amansando poco a poco, de un salto lo montó sin dificultad. Tiró al principio del freno suavemente y sin castigarlo le hizo quedarse quieto. Cuando ya vio que no ofrecía riesgo y que hervía por correr, le dio rienda y le aplicó los talones. Filipo y los que con él estaban tuvieron al principio mucho cuidado y se quedaron en silencio. Pero cuando se dio la vuelta con facilidad y soltura, mostrándose contento y alegre, todos los demás prorrumpieron en voces de aclamación. Su padre lloró de alegría y besándole en la cabeza, luego que se apeó le dijo: busca, hijo mío, un reino igual a ti, porque en el de Macedonia no cabes. Alejandro nombró a este caballo Bucéfalo, que significa cabeza de buey o cabeza de toro, apodo que al parecer recibió por el aspecto redondeado de su cara y la considerable anchura de su frente, donde además resplandecía una mancha blanca en forma de estrella. Otras fuentes dicen que esta mancha representaba precisamente una cabeza de toro y que estaba en su espalda.